Gran parte de lo que hemos aprendido hasta ahora intentaba comprobar si un acuífero era bueno o malo y por tanto cuánto caudal podíamos extraer de ese acuífero. Nos faltaba considerar un factor, la calidad de la captación. La cantidad. En este tema vamos a estudiar si una captación está bien hecha o mal hecha. En resumen, el agua que podemos extraer de un sondeo depende en parte del acuífero y en parte de la captación. Los factores que tiene una obra de captación y que pueden influir y que influyen de una manera muy importante en el volumen de agua que podemos extraer, pues en primer lugar son el diámetro de perforación, el diámetro de la intubación, el empaque de gravas que existe, que hay que poner entre el tubo y el terreno. La granulometría del empaque de gravas hay que estudiarla con mucho detalle y de acuerdo con determinadas fórmulas. La rejilla es muy importante, la anchura de cada ranura de la rejilla, la bomba, la anchura de la bomba, el diámetro de la bomba en relación con el diámetro del tubo, de la perforación, para que haya un espacio entre la bomba y el tubo. Todos estos factores pueden hacer que dos sondeos que estén en el mismo acuífero, uno al lado del otro, un sondeo puede proporcionarnos el doble de caudal que el otro. En este esquema tan simplificado vemos lo que ya conocemos, que cuando un sondeo, una captación vertical, está extrayendo agua, se genera alrededor un cono de descensos y la forma de este cono de descensos nos la da la fórmula de Dupuy si es régimen permanente, la fórmula de Jacob si es variable en un confinado, Hantus si es semiconfinado, etcétera, etcétera. Pero ya vimos en el tema de la ley de Darcy que la ley de Darcy a veces no se cumplía cuando el agua subterránea iba muy deprisa. ¿Y eso cuándo podía suceder? En las proximidades de un sondeo. En las proximidades de un sondeo el agua se ve forzada a circular a una velocidad relativamente rápida y no se cumple la ley de Darcy. Todas las fórmulas que conocemos, Dupuy, Jacob, Thys, Hantus, todas ellas se basan en la ley de Darcy. Si la ley de Darcy no se cumple, estas fórmulas tampoco se cumplen, nos están entregando al aplicarlas un resultado falso. Por tanto, lo que he marcado aquí como zona no Darcy, que sería un espacio anular alrededor de la captación, implicaría que el descenso no es el descenso teórico que marcan las fórmulas, sino es un descenso un poco mayor que está aquí marcado en este otro cono de descensos con la línea continua. Y en ese caso, si acabaran ahí los problemas, el descenso que observaríamos dentro del tubo, dentro del sondeo, sería este que está marcado aquí. Pero el agua, para llegar a la superficie y que podamos extraerla, todavía tiene que pasar por varios problemas. El primero es el empaque de gravas, que no está representado en este esquema. Luego tiene que pasar por la rejilla. La rejilla puede estar bien o mal diseñada, pero aunque esté bien diseñada, algunas de las ranuras de la rejilla pueden estar ocluidas, atoradas por granitos de arena que los están tapando. Luego el agua, una vez que está dentro del tubo, tiene que entrar en la bomba. Aunque en este esquema yo he dibujado una bomba muy estrechita, muy delgadita en relación con el sondeo, pero a veces no es así. A veces la distancia que hay entre la bomba y la pared del sondeo es muy poca, unos pocos centímetros, y al agua subterránea le cuesta también entrar por allí. Todas estas pérdidas de energía se reflejan en que el descenso real, el que mediríamos si introdujéramos una cinta métrica, un hidronivel aquí en el sondeo, sería este que está aquí marcado con una línea continua y rotulado como descenso real. Por tanto, podemos establecer que el descenso real, lo que observamos en la realidad si introducimos una cinta métrica desde la superficie, supongamos que la superficie está aquí arriba
y nosotros medimos hasta aquí abajo, hasta el descenso real. Ese descenso real será igual al descenso teórico, que es el que llega hasta aquí, más ese descenso adicional debido a las pérdidas, que es el que va desde aquí hasta aquí. Pérdidas tanto en el acuífero, por la zona no Darcy, como en la rejilla, en el empaque de gravas, en la bomba, etcétera, etcétera. Eso queda reflejado en esta sencilla expresión: descenso real igual al descenso teórico más el descenso debido a las pérdidas. El descenso teórico siempre es una función lineal del caudal. Recordemos, por ejemplo, la fórmula de Dupuy o la fórmula de Jacob, que son las más sencillas. Había otras variables, a veces están elevadas al cuadrado, a veces dentro de un logaritmo, pero el caudal siempre está en el numerador, y todas estas fórmulas nos indican que a doble caudal, doble descenso. Es una función lineal. En cambio, el descenso adicional, el que he marcado con esta flecha roja aquí en el esquema, no es lineal. Por experiencia, se evalúa que aproximadamente, veremos ahora en los minutos siguientes que no siempre este cuadrado es correcto, que aproximadamente el descenso debido a las pérdidas es función del cuadrado del caudal. Es decir, si el caudal se hace el doble, el descenso debido a las pérdidas sería 4 veces mayor. Por tanto, simplemente sumando estas dos expresiones anteriores, el descenso que medimos desde la superficie sería igual al descenso teórico más el descenso debido a las pérdidas. Y ahora llegamos al núcleo del tema: medir la eficiencia de un sondeo. Se denomina eficiencia de un sondeo al descenso teórico partido por el descenso real. Si no existiera ningún tipo de pérdidas, estos dos descensos serían iguales. Por lo tanto, esta fracción sería 1 y multiplicado por 100, la eficiencia sería del 100%. Si el descenso teórico fuera 9 y el descenso real fuera 10, 9 dividido 10, 0,9 por 100 sería una eficiencia del 90%. Si sustituimos en esta expresión el numerador por el valor del descenso teórico que hemos visto y en el denominador el descenso real, que también hemos visto ahora mismo, pues llegaríamos a esta expresión: en el numerador descenso teórico, que está aquí arriba, en el denominador descenso real, que es la suma del teórico más el descenso por pérdidas. Simplificando la Q, que está en numerador y denominador, al final tenemos la sencilla expresión que aparece abajo, que es esta de aquí. La eficiencia se mediría por esta sencilla expresión. Si nosotros pudiéramos medir el parámetro B, que está incluido en el descenso teórico, y el parámetro C, que es el que implica el descenso debido a las pérdidas, si tuviéramos, como digo, estos dos parámetros, el B mayúscula y el C mayúscula, podríamos medir la eficiencia de un sondeo, ver si era un sondeo estupendo del 80% o si era un sondeo muy mal realizado con una eficiencia del 20%. Por tanto, ahora el reto es calcular las constantes B y C para deducir así la eficiencia de un sondeo determinado. Y eso se hace mediante bombeos escalonados. ¿Qué son bombeos escalonados? Pues en el mismo bombeo, bombear primero un caudal, por ejemplo 5 litros por segundo, y un poco después, en vez de bombear 7, un caudal mayor. ¿Cuál es el espíritu de este experimento? Pues que si la eficiencia fuera del 100%, que no hubiera pérdidas, al bombear un caudal primero de 5 y luego de 7, el descenso tendría que ser proporcional, en la proporción de 5 a 7. Todo lo que se separe de esa proporción nos va a permitir evaluar las pérdidas. ¿Cómo llevamos esta idea a la práctica? Bien, el esquema más sencillo sería el indicado aquí. Durante un incremento de tiempo, en adelante voy a decir, por ejemplo, 1 hora, aunque podría ser cualquier incremento de tiempo. Durante 1 hora bombeamos un caudal Q1. Al cabo de 1 hora medimos el descenso, paramos el motor y dejamos que se recupere. Más tarde, el mismo día o al día siguiente, volvemos a bombear
durante el mismo incremento de tiempo. Estamos diciendo, por ejemplo, 1 hora, y al cabo de 1 hora medimos el descenso. Ya tenemos dos parejas de valores, Q sub 1, S sub 1, Q sub 2, S sub 2. Como acabamos de deducir que el descenso real es el descenso medido, el que hemos medido en el campo, obedece a esta expresión, vamos a aplicar esta expresión a los dos bombeos, al de la primera hora y al de la segunda hora, con lo cual obtendríamos estas dos ecuaciones, simplemente de aplicar esta ecuación dos veces, al caudal sub 1, descenso sub 1, al caudal sub 2, descenso sub 2. Y aquí tenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones con dos incógnitas. Conocemos los descensos y los caudales, son datos medidos, y por tanto solamente hay dos incógnitas, la B y la C. Dos ecuaciones con dos incógnitas es un sistema de ecuaciones muy fácil de resolver. Para un ejemplo con números concretos, podríamos resolver directamente este sistema de ecuaciones tal y como está aquí, elevando los caudales al cuadrado. Pero como vamos a ver dentro de un par de minutos, a veces nos tenemos que enfrentar al problema de que no estemos seguros de que ese 2 sea un 2, con lo cual habrá una tercera incógnita en el exponente. Y resolver un sistema de ecuaciones con una incógnita en el exponente ya no es tan sencillo. Así que vamos a prepararnos para ello, y en este sistema de ecuaciones dividimos ambos miembros de cada ecuación por el caudal y obtenemos este otro sistema de ecuaciones de la derecha. Como digo, si estamos seguros de que el exponente es 2, podríamos haber resuelto directamente el primer sistema de ecuaciones que he escrito, pero para prepararnos por si acaso hay más complicaciones, mejor hacerlo de esta otra manera. Dividiendo ambas partes de las ecuaciones por Q, nos queda esto. El esquema es el mismo, son dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos despejar la B mayúscula y la C mayúscula. Vamos a ver un ejemplo numérico. Supongamos que con un caudal de 3,1 litros por segundo, después de 1 hora de bombeo, se ha medido un descenso de 1,40 y con un caudal de 5,8 se ha medido un descenso de 3,60. Lo primero que hacemos es dividir el descenso entre el caudal y obtenemos en este primer caso 0,452, redondeando, claro, y en este segundo caso 0,621. Ya podemos establecer el sistema de ecuaciones. Resolver este sistema de ecuaciones es una cosa infantil y obtengo que C es igual, redondeando, a 0,0626 y B mayúscula es igual a 0,2575. Por tanto, ya podemos calcular la eficiencia con esta fórmula que teníamos preparada aquí. Y ya conocemos la B y la C. Estoy escribiendo la fórmula de la eficiencia aquí, pero al llegar al caudal, aquí no tengo que poner ninguno de los dos caudales que figuraban en los bombeos escalonados. Tengo que poner un caudal de explotación, un caudal que yo quiero extraer de la captación para ver qué eficiencia tendría a ese caudal. Vamos a suponer, por ejemplo, que lo quiero calcular para 6 litros por segundo. 6. Hago este cálculo, y multiplicado por 100. Hago este cálculo y obtengo un valor del 41%. Pero si en lugar de calcular la eficiencia para un caudal de 6, yo la quiero calcular para un caudal de 10, vuelvo a repetir todo este cálculo y obtendré una eficiencia del 29%.
Esto es normal, no nos sorprende, porque al aumentar el caudal aumentan las pérdidas. Así podremos decidir qué caudal de explotación vamos a utilizar para que las pérdidas no sean excesivas. Muchas veces este cálculo se hace convirtiendo en esta tabla de arriba, introduciendo aquí una nueva columna donde se introducen los caudales convertidos a metros cúbicos día, por lo cual los valores de descenso partido por caudal salen distintos y los valores de C y de B también salen distintos, pero al final, al aplicar la fórmula de la eficiencia, el resultado es el mismo. Si B y C han salido diferentes valores numéricos, aquí abajo, cuando introducimos el caudal, en lugar de escribir 6 o 10, habría que escribir 6 o 10 convertido en metros cúbicos día. Aunque habitualmente se hace el cálculo con esta conversión, poniéndolo todo en litros por segundo, el resultado es el mismo y es más sencillo. El esquema de trabajo que hemos visto está muy bien, pero tiene un inconveniente, que nos obliga a estar más tiempo sobre el terreno trabajando. Primero hay que estar un incremento de T desde aquí bombeando y luego un tiempo largo como mínimo incremento de T o un poquito más para asegurarnos que la recuperación es completa a su nivel inicial y así iniciar el segundo escalón. Obtendríamos los mismos resultados si utilizáramos este otro esquema. Durante el mismo incremento de T bombeamos el mismo caudal Q1 y obtenemos un descenso S1 y sin detener el motor aumentamos el caudal a un valor Q2. El cálculo numérico posterior es idéntico al que hicimos con el esquema que habíamos aprendido antes, por tanto no es necesario que repitamos un ejemplo numérico, pero solamente tenemos que aprender a leer los resultados. En el esquema anterior era muy sencillo. A un caudal Q1 corresponde un descenso S1, a un caudal Q2 corresponde un descenso S2 y ya teníamos dos parejas de valores con los cuales accedíamos al sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, y finalizaba nuestro problema. A ver, aquí necesitamos esas mismas dos parejas de valores. Para el primer escalón es evidente, es igual que antes. A un caudal Q1 corresponde un descenso S1, pero a un caudal Q2, ¿qué descenso corresponde? Si de una manera intuitiva decimos que a un caudal Q2 corresponde el descenso que va desde X hasta Z, estaremos cometiendo un error. El descenso XZ correspondería a lo siguiente. Recordemos la fantasía que nos montábamos de las dos bombas dentro del mismo sondeo. Repito, el descenso XZ correspondería a lo que está marcado en este esquema, que la bomba de la izquierda ha bombeado un caudal Q1 durante 2 horas, dos incrementos de tiempo, es decir, desde aquí hasta aquí, y la bomba de la derecha ha bombeado un caudal Q2 menos Q1, es decir, el incremento de caudal durante solamente 1 hora. Pero no es eso lo que queremos simular. Queremos simular lo que vimos en el esquema de trabajo anterior, que el caudal Q1 ha bombeado 1 hora, no 2, sino solamente 1, y el caudal Q2 ha bombeado también 1 hora. Por tanto, no es XZ el descenso que deberemos tomar. Para Q1 debemos tomar el descenso S1 y para el caudal Q2 debemos tomar el descenso S1 más el incremento YZ. ¿Por qué esto? Pues porque lo que queremos simular, es que, supongamos, para que yo me explique mejor, que Q1 fueran 5 litros por segundo y Q2 fueran 7 litros por segundo. En el segundo escalón, realizado de esta manera incremental, lo que queremos simular o adivinar es qué descenso se habría producido si se hubieran bombeado 7 litros por segundo durante 1 hora. Entonces,
7 litros por segundo durante una hora, por el principio de superposición, es lo mismo que si sumamos el descenso producido 5 litros por segundo durante una hora, más 2 litros por segundo durante una hora. Si sumamos estos dos descensos, será el descenso que se habría producido bombeando 7 litros por segundo durante una hora. El descenso de 5 litros por segundo durante una hora, ¿cuál es? Ese es 1. ¿Y el descenso de 2 litros por segundo durante una hora, cuál es? Pues este incremento de aquí. Por esta razón, para entrar en el sistema de ecuaciones, tenemos que utilizar estas dos parejas de datos. Los cálculos que hemos hecho hasta aquí se basan, o nos hemos basado en la asunción inicial de que el caudal teórico, el descenso teórico era una función lineal del caudal y el descenso debido a las pérdidas, a todos los rozamientos, era una función del cuadrado del caudal. Pero ya advertí allí que este cuadrado era una cosa aproximada. Si queremos ser más precisos, ¿qué pasaría si este 2, en lugar de ser un 2, es un 2,4 o es un 1,8? Pues entonces, esta expresión la tenemos que poner de esta manera. En lugar del 2 ponemos una n, y esa n podría ser cualquier valor alrededor de 2. Pero ahora, si utilizando la expresión anterior nos bastaba un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y las dos incógnitas eran la b y la c mayúsculas, ahora tenemos tres incógnitas, b, c y la n minúscula, para lo cual necesitaremos hacer tres escalones, no dos escalones sino tres. En el primer escalón bombearemos un caudal Q1 y obtendremos un descenso S1. En el segundo escalón aumentamos el caudal a un valor Q2 y obtenemos un descenso S2. Y análogamente en el tercer escalón Q3 y un descenso S3. Luego comentaremos cómo podemos hacer la lectura, la toma de datos de estos tres escalones. Bien, ahora ya podemos hacer un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. La B, la C y la N. Tres incógnitas, tres ecuaciones. Ya podemos resolverlo. Igual que cuando teníamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a hacer lo mismo. Dividimos ambos miembros del sistema por su respectivo caudal. La primera ecuación, dividimos las dos partes de la ecuación por Q1 y nos queda esta. La segunda ecuación, dividimos las dos partes de la ecuación por Q2 y la tercera dividimos por Q3. Es lo mismo que habíamos hecho con dos ecuaciones con dos incógnitas, pero aquí hay una diferencia. Antes, cuando el exponente era un 2, aquí había un 2, pues al dividir por Q1 elevado al cuadrado dividido Q1, quedaba Q1 elevado a 1. Pero aquí, al dividir ambos miembros de la ecuación por Q1, nos queda elevado a n-1. Por tanto, si la n fuera 2,4, pues aquí quedaría elevado a 1,4. Y así sucesivamente. Vamos a hacer un primer ejemplo numérico de tres escalones, pero ya te adelanto el resultado que vamos a obtener. Para quitarle misterio, vamos a comprobar que en este ejemplo numérico efectivamente vamos a comprobar que la n es igual a 2. Si lo comprobamos y vemos que es igual a 2, ya sabemos que no habría sido necesario tres escalones, pero nos quedamos más tranquilos porque comprobamos que la n es efectivamente 2. Vamos a ello. Primero bombeamos 1,9 y se obtuvo un descenso de 9,91, etcétera, los datos que aparecen aquí. Lo siguiente que hacemos, por eso he dejado esta columna en blanco, es calcular Q elevado a n-1. Aquí estamos comprobando la hipótesis, de momento simplemente es una hipótesis, de que
n es igual a 2. Por tanto, q elevado a 2 menos 1 es q. Ya sé que en este caso esta columna parece ridícula, pero en el siguiente ejemplo que hagamos ya veremos que esta columna va a ser necesaria. Ya tenemos la columna de q elevado a n menos 1 y estamos haciendo una prueba para ver qué sucede si n es igual a 2. Finalmente calculamos lo mismo que hicimos con 2 escalones. Calculamos la columna de descenso partido por caudal. Lo siguiente es representar en un papel milimetrado normal los valores de la última columna en función de los caudales de la primera columna. Yo este gráfico lo he hecho en Excel para que quedara más bonito en esta presentación, pero es un ejercicio que se hace perfectamente con un papel y un lapicero. Se representa este gráfico. Lo siguiente es darnos cuenta de que estos 3 puntos están perfectamente alineados. Trazamos una recta. Si lo estuviéramos haciendo en un papel, ponemos una regla de plástico encima y observamos que los 3 puntos están alineados. Esto nos garantiza que efectivamente, como la hipótesis que habíamos lanzado de que el exponente era 2, efectivamente es cierta. ¿Por qué si están en línea recta sabemos que el exponente es 2? Porque el hecho de que estén en recta nos está garantizando que, vamos a ver, por ejemplo, la ecuación aquí arriba, esta nos está garantizando que en la ordenada, que es descenso partido por caudal, es una función lineal del caudal. Por tanto, n-1 es 1. Al estar en recta, estamos comprobando que si ponemos en abscisas el caudal y en ordenadas descenso partido por caudal, es la ecuación de una recta. Una vez que hemos comprobado que la n era efectivamente 2, podríamos, muy bien, de los 3 escalones podríamos despreciar uno, por ejemplo el intermedio, y resolver el sistema de ecuaciones como hicimos en el caso de 2 escalones. Pero ya que tenemos este gráfico, es más elegante resolver el sistema de ecuaciones gráficamente. Veamos. La ecuación de una recta cualquiera, por ejemplo, vamos a suponer que es igual a 7 más 9 por x. Sabemos que este 9 sería la pendiente y este 7 sería la ordenada en el origen. Comparación con estas ecuaciones de aquí. La b es la ordenada en el origen. La leemos aquí. Bueno, el eje vertical no empieza en 0, lo he empezado en 4, pero leemos aquí la ordenada en el origen, ahí. Si tuviéramos un papel milimetrado y el gráfico fuera grande, lo podríamos hacer con buena precisión. Y la ordenada en el origen es 4,05. Ya sabemos el valor de b. B igual a 4,05. Y lo que va multiplicando a la x, hemos visto antes en este ejemplo sencillo que he puesto aquí, que lo que va multiplicando a la x es la pendiente. Por tanto, para calcular la c, tenemos que hallar la pendiente de esta recta. Cualquier niño de colegio sabe calcular la pendiente de una recta. Tomas un incremento de x y un incremento de y, y la pendiente es incremento de y partido incremento de x. Este triángulo de incrementos puede ser más grande o más pequeño, el que sea, pero sobre este gráfico, calculando incremento de y partido incremento de x, obtengo un valor de 0,611. Como lo que va multiplicando a la x es la pendiente, ya sabemos que c es igual a 0,61. Hemos hecho lo mismo que hicimos en los ejemplos anteriores de 2 escalones, pero nos quedamos más satisfechos porque no hemos supuesto simplemente que la n era igual a 2, sino que la hemos comprobado porque los 3 puntos estaban alineados
Y una vez que estaba hecho el gráfico ya no era necesario resolver el sistema de ecuaciones numéricamente, sino que lo hemos resuelto gráficamente. Vamos a hacer ahora un último ejemplo de un bombeo de 3 escalones, pero así como el otro nos sirvió para comprobar que el exponente era efectivamente 2, aquí vamos a comprobar que no es 2 y vamos a intentar calcular cuál es su valor. Los valores de campo serían estos. A un caudal 2,1 se ha producido un descenso, hemos medido un descenso de 5,62 y a 3,5 este descenso y a 5,0 litros por segundo este descenso. Lo primero de todo es que vamos a empezar a probar, como hicimos antes, con el exponente de 2. Calculamos la siguiente columna. Recordamos que era el caudal elevado a n-1. Aquí caemos en la misma tontería de antes. Un valor elevado a 2 menos 1 es el mismo valor. Y finalmente, igual que hicimos antes, calculamos la última columna, que es el descenso partido por el caudal. Lo que tenemos que hacer ahora es representar estos valores en un gráfico. Hemos representado los valores de la última columna de S partido por Q en función de la segunda columna, que es Q elevado a n-1. Repito, como en esta hipótesis n es 2, pues Q elevado a 2 menos 1 es el mismo. La segunda y la primera columna en esta hipótesis son la misma. Pero vemos que los 3 puntos no están alineados. Para cerciorarnos, si lo estuviéramos haciendo sobre un papel, tomamos una regla de plástico transparente y dibujamos una recta encima. Comprobamos que efectivamente los 3 puntos no están alineados. La recta la he añadido manualmente porque, aunque lo estoy haciendo sobre Excel, estoy intentando simular que lo estuviera haciendo sobre un papel con un lápiz y una regla. Voy a probar con otra hipótesis. Por ejemplo, supongamos 2,3. Aquí ya esta potencia ya no será Q elevado a 1,3. Excel sí que lo calcula automáticamente. 2,1 elevado a 1,3 es 2,62 y los puntos parecen un poquito más alineados. Como digo que estoy haciendo las cosas a mano, pues muevo la recta manualmente, como lo haría con una regla de plástico sobre un papel, y el punto díscolo del centro parece que se ha acercado un poquito, pero no está en línea con sus compañeros. Por ensayo y error, ahora tendríamos que ir probando con 2,4, 2,5, 2,6 hasta que los 3 puntos estuvieran alineados. Por brevedad, yo ya he probado y he visto que al llegar a 2,9 los 3 puntos se ubican perfectamente en una recta. Lo voy a comprobar colocando la recta encima de los 3 puntos. Y así comprobamos que están alineados, lo cual nos garantiza que el exponente n es efectivamente 2,9. Por tanto, la ecuación de esta recta roja que vemos ahí es exactamente esta que está aquí. En el eje vertical, descenso partido caudal, y en el eje horizontal, en el gráfico pone Q elevado a n-1 y en realidad sabemos que es Q elevado a 2,9 menos 1. Conocido el valor de n minúscula, el del exponente, pues ahora solamente nos queda calcular la B mayúscula y la C mayúscula para calcular la eficiencia de la captación, que es detrás de lo que estamos. Lo haremos como en el ejemplo anterior. Resolvemos el sistema gráficamente. Como la ecuación de la recta es esta, la ordenada en el origen es la B. Por tanto, prolongamos la recta, leemos aquí, así a ojo parece que es
1,95 o algo así. Si esto lo hacemos, o 2, si esto lo hacemos en un papel milimetrado bien grande, podríamos leerlo con precisión. La ordenada en el origen, es decir, para un valor de x igual a 0, la ordenada es aproximadamente 2 y sería el valor de b. El valor de c es la pendiente. Igual que hicimos en el ejemplo anterior, la pendiente la calculamos incremento de y partido incremento de x. Una vez que tengamos la b y la c, podemos calcular la eficiencia de la captación sin más problema, como en el caso más elemental que hicimos al principio. Bien entendido que todos estos ejemplos yo los estoy haciendo a partir de caudales en litros por segundo y en libros y manuales suele convertirse los litros por segundo en metros cúbicos día y hacer todas las operaciones con los caudales en metros cúbicos día. En ese caso, esto ya lo he comentado antes cuando hablé de 2 escalones, en ese caso esta última columna aparece con valores diferentes, los valores de B y C también salen diferentes, pero al aplicar la fórmula de la eficiencia, introduciendo el caudal en las unidades que hayamos utilizado, bien litros por segundo, bien metros cúbicos día, el valor de la eficiencia es el mismo. Lo que no he comentado en toda esta segunda parte de los 3 escalones es cómo se adquieren las medidas de campo. Lo vimos en el caso de 2 escalones, cuando en el caso más usual de que no esperamos a que se recupere, simplemente bombeamos con un caudal Q1, aumentamos el caudal a Q2 y aumentamos el caudal a Q3. Este gráfico, el eje de abscisas, que es el tiempo, no está rotulado, pero en abscisas es el tiempo, en ordenadas es los descensos. El eje horizontal de tiempos en minutos está dibujado en una escala logarítmica. Esto se hace a veces así porque al comprimirse los valores, las lecturas, estos vectores que están aquí dibujados en verde, las lecturas pueden ser más cómodas, pero no sería necesario que fuera una escala logarítmica. Bien, las 3 parejas de valores que necesitamos están indicadas en el recuadro del gráfico. Por tanto, necesitamos, como hemos dicho ya muchas veces, para el primer escalón, caudal sub 1, descenso sub 1. El descenso sub 1 es directamente el que se lee aquí, desde aquí hasta aquí. El descenso para el caudal sub 2, ¿qué descenso le corresponde? Pues es exactamente lo mismo que veíamos en 2 escalones, cuando no esperábamos a la recuperación. Está aquí marcado. Para el caudal sub 2 es el descenso sub 1 más el incremento que va desde aquí hasta aquí. Y para el caudal sub 3 el descenso que tenemos que poner cuando hagamos todos los cálculos que he explicado anteriormente, el descenso correspondiente sería el descenso sub 1 más este incremento más este incremento.